Iglesia Visión de Futuro. En el año en que yo y mi casa serviremos al Señor. Señor Jesús, te adoramos, bendecimos tu nombre, declaramos tu presencia en nuestro medio, Señor. Declaramos que tu Espíritu Santo está en este lugar, que tú nos has traído, Señor, con un propósito perfecto a tu casa, que tú tienes un plan y un propósito con cada una de nuestras vidas, Señor. Por eso hoy venimos ante tu altar, Señor, a rendir nuestras vidas, a pedirte que tú nos ministres, Señor, en esta hora. Que en el nombre de Jesús sea tu Espíritu Santo el que ponga una palabra en nuestro corazón. Te adoramos, Señor, te bendecimos, te exaltamos. Declaramos que tú eres el Señor de nuestras vidas y que a ti, solamente a ti, Señor, te vamos a honrar y te vamos a adorar. Solamente a ti te adoramos, Señor. Solamente a ti te bendecimos. En la cruz te encontré, no puedo evitar llorar a tus pies. Sálvame, límpiame, restaura mi alma. Siempre te amaré. En la cruz te encontré, no puedo evitar llorar a tus pies. Sálvame, límpiame, restaura mi alma. Siempre te amaré. Te adoramos, Señor, te bendecimos. Recibimos tu palabra, Señor, en esta hora y declaramos que tú te vas a llevar toda la gloria y toda la honra. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Te damos gracias, Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Dele un fuerte aplauso a nuestro Dios. Gloria a tu nombre, Jesús. Gloria al Señor. Gloria a Jesús. Tenga usted muy buenas noches. Tome su asiento, por favor. Póngase cómodo. ¿Tiene la Biblia ahí a mano? Si me acompaña el libro de Josué, capítulo 6. ¿Lo encontró? Qué hermoso templo tienen en este lugar. Había venido yo, pero estaban en otro lugar. ¿Puede ser? No era este templo. Tenía una plataforma alta. Bien. ¿Lo encontró? Mi nombre es Nicolás. Soy el pastor de San Marcos Sud. No sé si conoce el pueblo. Belleville, ¿lo conoce? De Belleville, 23 kilómetros para el lado de Rosario. Estamos un poco retirados, a unos 180 kilómetros de acá. Mi casa es en Belleville, ¿sí? Yo viajo toda la semana a llevar la palabra. Vine con un discípulo, con Natanael. Era uno de los bravos del pueblo, pero ya lo convertimos. Llegó al libro de Josué
Bien, ahí dice la palabra, la conquista de ¿qué? De Jericó. ¿Usted sabe quién era Josué? ¿Fue discípulo de quién? ¿De quién? De Moisés, ¿verdad? Fue el que recibió el traspaso y la autoridad para guiar al pueblo de Israel de manos de Moisés. Pero acá la palabra dice que en algunas versiones dice la destrucción de Jericó, en otras dice la conquista de Jericó. Le pregunto, ¿habrá gente dispuesta a conquistar en este lugar? ¿Hay conquistadores dentro de este templo? Bien, ¿alguna vez le fue fácil conquistar algo? Siempre es difícil, ¿verdad? Pero acá la Biblia habla de una conquista que se hizo sin pelear, ¿sí? Dice que la ciudad de Jericó tenía murallas en las que podían transitar 3 carros de guerra sobre la muralla. ¿Se imagina 3 carros pasando sobre una pared? El ancho que tenía esa pared, ¿verdad? Y dice la Biblia, ahora Jericó estaba cerrada, bien cerrada, dice la palabra, ¿a causa de quién? De los hijos de Israel, dice, nadie entraba ni salía. Mas Jehová dijo a Josué, mira, yo he entregado en tu mano a Jericó y a su rey, con sus varones de guerra. Rodearéis pues la ciudad a todos los hombres de guerra, yendo alrededor de la ciudad una vez, y esto haréis ¿durante cuántos días? Bien. A ver, si usted se fija, Dios le dice a Josué, vas a conquistar esta ciudad, pero es él el que se la había entregado, ¿verdad? Dios siempre es el que nos da las conquistas. Él es siempre el que nos envía, pero nos envía cuando la conquista ya está. Dios nunca le va a enviar a que usted pierda, siempre le va a enviar a que usted gane. ¿Me sigue hasta ahí? Bien, sigamos leyendo la estrategia de Dios para conquistar la ciudad de Jericó, que era una ciudad fortificada. Dice, rodearéis pues la ciudad todos los hombres de guerra, yendo alrededor de la ciudad una vez, y esto haréis durante 6 días. Y 7 sacerdotes llevarán 7 bocinas de cuerno de carnero delante del arca, y al 7º día daréis 7 vueltas a la ciudad, y los sacerdotes tocarán las bocinas. Cuando toquen prolongadamente el cuerno de carnero, así que oigáis el sonido de la bocina, todo el pueblo gritará a gran voz, y el muro de la ciudad caerá. Entonces subirá el pueblo cada uno derecho hacia adelante. Llamando pues Josué, hijo de Nun, a los sacerdotes, les dijo, llevad el arca del pacto, y 7 sacerdotes lleven bocinas de cuerno de carnero delante del arca de Jehová. Ahí explica Josué, ¿sí?, cómo debían pasar. Pero el versículo 10 dice, y Josué mandó al pueblo diciendo, vosotros no harás ¿qué? No gritaréis, ni se oirá ¿qué? Ni saldrá palabra de nuestra boca, ¿verdad? Hasta el día que yo os diga gritad, entonces gritaréis. Así que dice, él hizo que el arca de Jehová diera una vuelta alrededor de la ciudad y volvieron luego al campamento y pasaron allí la noche. Y dice que se levantaron de mañana los próximos días y fueron e hicieron lo mismo. El arca de la presencia del Señor se movía y los varones de guerra detrás del arca. Pero dice que dieron una vuelta por día hasta el último día. El último día debían dar más vueltas, ¿verdad? Así que dice que fueron los sacerdotes y dieron vuelta 1 día, 2 días, 3 días. Pero el 7º día, dice el verso 15, se levantaron al despuntar el alba y dieron vuelta a la ciudad de la misma manera. ¿Cuántas veces? 7 veces. Solamente ese día dieron vuelta alrededor de ella 7 veces. Y cuando los sacerdotes tocaron las bocinas la 7ª vez, Josué dijo al pueblo, gritad, porque Jehová os ha entregado la ciudad, y será la ciudad anatema a Jehová con todas las cosas que están en ella. Solamente Rahab la ramera vivirá con todos los que estén en casa con ella, por cuanto escondió a los mensajeros que enviamos. Pero vosotros guardaos del anatema, ni toquéis ni toméis alguna cosa del anatema, no sea que hagáis anatema el campamento de Israel y lo turbéis.
mas toda la plata y el oro y los utensilios de bronce y de hierro sean consagrados a Jehová y entren en el tesoro de Jehová. Entonces el pueblo gritó y los sacerdotes tocaron las bocinas, y aconteció que cuando el pueblo hubo oído el sonido de la bocina, gritó con gran vocerío, y el muro se derrumbó. El pueblo subió luego a la ciudad, cada uno derecho hacia adelante, y la tomaron. Destruyeron a filo de espada todo en la que la ciudad había, hombres, mujeres, jóvenes y viejos, hasta los bueyes, las ovejas y los asnos. Mas Josué dijo a los dos hombres que habían reconocido la tierra: entrad en casa de la mujer ramera y hacer salir de allí a la mujer y a todo lo que fuese suyo, como lo jurasteis. Ahí sigue diciendo que los espías salvaron la vida de una ramera que había escondido justamente a esos dos hombres, ¿sí? Cuando fueron a ver la ciudad, a espiar la ciudad. Ahora, cuando estos espías fueron enviados, ellos vieron que la ciudad era una ciudad fortificada, que tenía grandes murallas. La Biblia en el lenguaje actual dice: la puerta de Jericó, el portón de ingreso a la ciudad, se cerró, quedó bien cerrado y con vigilancia a causa de los hijos de Israel. Así que no le iba a ser fácil conquistar a Josué esta ciudad. Pero fíjese en algunos detalles que encontramos acá en la palabra. ¿Por qué Josué le dijo al pueblo que no gritase? ¿Por qué cree usted? A ver, dice que debían dar 6 vueltas durante 6 días. El séptimo día dar ¿cuántas vueltas? 7 vueltas. ¿Usted se imagina cuántos habitantes hay acá? ¿Más o menos tiene idea? ¿16.000? Bien. Jericó dice que tenía unas 30.000 habitantes, más o menos el tamaño de Belleville, y que era una ciudad amurallada. ¿Se imagina dar 6 vueltas a una ciudad como esta caminando durante 6 días con la armadura, la espada, todo el escudo, todas las cosas que el guerrero usaba? Darle la vuelta completa a la ciudad y el último día dar 7 vueltas. ¿Se habrá cansado el ejército? ¿Se habrá fatigado? ¿Alguno habrá dicho: ¿hasta cuándo vamos a caminar? ¿Alguno habrá pensado: otra vez caminando y con los muros que tienen? Pero el pueblo daba la vuelta y veía la muralla, y veía la guardia, y veía los carros que iban y venían sobre las murallas. Y dice la palabra que por mandato de su líder, ¿cómo tenía en su boca? A ver, quiero que vayamos a la profundidad de este tema. Cuando Dios nos envía a conquistar, Él siempre nos envía con la victoria ya lista. Lo que Dios hace, lo que Jesús hizo en la cruz, fue alcanzar todas las victorias que nosotros necesitamos alcanzar en todas las áreas de nuestras vidas. Ahora, si Él ya lo hizo, ¿por qué nos envía? Porque Él lo hace para probar nuestra fe. Lo que hacía Dios y lo que hizo Dios al mandar al pueblo de Israel al caminar alrededor de esas murallas fue probar su fe, pero también fue hacer callar a la incredulidad. Porque la Biblia dice que cuando el pueblo estaba bajo el liderazgo de Moisés, murmuraba y hablaban en contra del que los estaba guiando a la presencia de Dios. Conoce esa parte de la Biblia, ¿verdad? Usted se fija en la Biblia y dice que el pueblo se quedó sin agua y empezó a murmurar. Ahí viene la famosa peña donde Moisés va y el agua brota. También dice la Biblia que se quedaron sin alimento y se querían volver a Egipto, ¿sí? Y empezaron a murmurar. Dios empezó a proveer el maná. Se cansaron de comer maná y querían comer carne. Dios le dio codornices. Es más, la Biblia dice que Dios dijo: van a comer codornices hasta que les salgan por las orejas, ¿sí? Así dice: quieren carne, van a tener carne, se van a saciar. Ahora, el pueblo murmuró y murmuró y murmuró, y Josué estaba como mano derecha de Moisés. Él sabía lo que el pueblo hacía porque él estaba dentro del pueblo. Ahora, cuando Dios lo envía a hacer esto, Él le dice al pueblo: ustedes avancen, ustedes sigan a los sacerdotes, pero con su boca cerrada, porque eso estaba haciendo
que no le dieran lugar a lo que el diablo hace. Lo primero que el diablo hace es hacer que te quejes. ¿Sí? A ver, veníamos viajando, se nos rompió el auto, tuvimos un pequeño problema, lo arreglamos, lo solucionamos, seguimos, se volvió a romper, lo volvimos a arreglar, seguimos. Y cuando veníamos en viaje, le digo a Natanael, espero que lleguemos. Me dice, pastor, vamos a llegar. ¿Sí? Y me asombró su fe porque dijo, vamos a llegar y nos están esperando. A ver, cuando uno se mantiene sin quejarse, Dios concede la victoria. No solamente me dijo eso, me dijo, Dios va a hacer algo tremendo hoy. Porque si el enemigo nos quiere frenar, si el enemigo nos quiere detener, es porque Dios nos quiere dar una gran victoria. ¿Lo cree usted? A ver, Josué estuvo mientras el pueblo murmuraba. No sé si habrá murmurado él o no, si se habrá quejado o no. Pero usted vio que esto es como el teléfono descompuesto. ¿Alguna vez jugó al teléfono descompuesto? ¿Sí? Que uno va diciendo una cosa y otra y llega al final y nadie puede adivinar qué dijo el primero. Y cuando predico en San Marcos, nosotros tenemos una iglesia chiquita, ¿sí? Calculo un cuarto de esto. Pero cuando empezamos a viajar con mi esposa, empezamos a viajar por una sola mujer. Y íbamos a esa casa a dar la célula y la mujer tenía la colección más grande de santos que he visto en mi vida, en su casa. ¿Sí? Porque tenía, no le digo muchos, muchísimos, calcomanías, almanaques, imágenes, no sé cuántas cosas, ¿sí? Y nosotros llegábamos y veíamos todo eso en el comedor, pero orando, insistiendo, yendo. Otros líderes dijeron, esa ciudad no va a dar fruto. Se llevó la palabra durante 29 años a ese lugar. 29 años se viajó a predicar la palabra de visión de futuro a la ciudad de San Marcos Sud. Nosotros empezamos con mi esposa y a la vuelta de 2 años se había establecido la reunión que nunca antes se había podido lograr. Durante 29 años se insistió y se insistió y se insistió y se insistió y no se logró un objetivo mayor que 10 personas. ¿Sí? Ahora, cada vez que nosotros íbamos, imagínese entrar a predicar en una santería. ¿Sí? Tenía conocimiento de toda la Biblia, la señora, de todo, pero todo mal. Y nosotros tener que ir a dar la palabra a ese lugar. Y a veces hasta pensábamos, no va a dar fruto, no se va a poder. Pero esa era la voz del diablo que venía a nuestras vidas, la voz del enemigo y decía, no sigas, hasta acá llegaste, no vas a lograr el objetivo, no lo vas a poder hacer. Y a veces hablaba con el pastor Pedro y le decía, pastor, pero nos cuesta muy mucho, no da fruto. Y el pastor me decía, seguí, no permitas que el enemigo te confunda, seguí. A la vuelta de 3 años, la reunión estaba establecida, nos cambiamos de lugar de reunión, estuvimos 2 años en un lugar, hace unos 6-7 meses que estamos en otro y la iglesia empezó a dar fruto y fruto y fruto y fruto. Y yo decía, ¿cómo es el diablo? Lo primero que quiso hacer fue que nosotros nos quejáramos, ¿sí? Pero cuando yo entendí lo que el pastor me dijo, el pastor me dice, porque le explico, me sentía mal como líder, yo siempre fui un líder fructífero, mis discípulos son 12 del pastor Darío de Belleville, ¿sí? Yo trabajaba bajo el liderazgo de Darío y de ahí pasamos al liderazgo de los 12 con el pastor Pedro. Así que yo a mi líder lo alcancé y quedé trabajando a su mismo nivel, ¿sí? Yo avancé de una célula al liderazgo con el pastor Darío y del liderazgo al liderazgo de los 12 del pastor Pedro en la zona. ¿Me explico? Pero imagínense llegar a un lugar y encontrar a pastores como su pastor que tienen una iglesia fructífera, una iglesia grande, y yo con una iglesia con 10 personas. Y uno se siente mal, porque dice, ¿cómo puede ser que tenga el mismo privilegio que este hombre, que este gran siervo de Dios y otros, ¿sí? Que están en ese lugar? Y nosotros no tenemos ni... Y el pastor hablaba de células por debajo y hablaba de otras cosas, y todo eso nosotros lo habíamos dejado en Belleville, lo habíamos sembrado en Belleville.
Entonces el enemigo nos quería confundir, nos quería hacer callar, nos quería hacer abandonar. Y un día hablando con el pastor Pedro le digo: pastor, me siento incómodo porque me cuesta mucho dar fruto en ese lugar. Y el pastor me dice: mira, Nico, te conozco hace muchos años que estás en la visión, hace muchos años que tu esposa está en la visión, y sé que son líderes fructíferos, y sé que van a dar fruto. Mientras te mantengas haciendo las cosas bien para Dios, tarde o temprano se va a dar fruto en ese lugar. Pero vos mantenete, preocupate por hacer vos las cosas bien, ¿sí? Así que seguimos con mi esposa y empezamos a crecer despacito. Entonces, hablando con el pastor, me dice: un día veo que tu actitud ha cambiado, veo que estás avanzando, veo que ya dejaste de quejarte, por decirlo así, ¿sí? Y empezaste a crecer. Le digo: pastor, ¿sabe una cosa? Entendí que mientras sea yo el que haga bien las cosas, tarde o temprano Dios va a hacer que lo que yo estoy sembrando dé fruto, ¿sí? Entonces le digo: mire, pastor, yo ese pueblo lo voy a evangelizar, aunque sea en bicicleta, en moto, en auto, en lo que sea, ¿sí? Y un día íbamos en una moto que yo tenía con mi esposa, nos pusimos el casco todo y salimos a la ruta. Son 23 kilómetros, no es una distancia larga. Pero cada vez que pasaba un camión, esa moto temblaba, el motor se buscaba parar, era un desastre. No había forma de llegar, fue el viaje más lerdo de mi vida. Y cuando llegamos a la ciudad, mi esposa, nos bajamos de la moto y me dice: la verdad que anda el pelo la moto, qué bien que vinimos. Y yo estaba nervioso y así, temblaba, porque no sabía si nos íbamos a caer, si un camión nos iba a pisar, si la moto nos iba a dejar a mitad de camino. Pero fuimos, y le contaba esto al pastor, y me dice el pastor: ¿viste que cuando haces callar la voz del enemigo, las cosas empiezan a funcionar? ¿Viste que cuando no escuchás a la voz del tentador, las cosas empiezan a dar fruto? Entonces, a partir de ese día, yo entendí que mientras me mantenga yo haciendo las cosas bien, mientras yo me mantenga haciendo lo que Dios me manda a hacer, tengo que dar fruto, tengo que crecer, tengo que conquistar. ¿Me entiende? En este momento estamos en un periodo de crecimiento, en una etapa de conquista, en una etapa de crecimiento. Solamente el día de ayer Natanael nos está ayudando con los jóvenes. Él hace muy poco que está en la visión, hace muy poco tiempo que está en la iglesia. Y como yo le decía, era uno de los difíciles del pueblo, ¿sí? Él nos contaba su testimonio, y la esposa venía y nos decía: pastor, pero no doy más. Mi esposo es esto, mi esposo lo otro, Y yo le decía: aguantá que ya va a venir, aguantá que ya va a venir. Pero le soy sincero, a veces hasta dudaba yo mismo de mis palabras, por lo que ella me contaba de él, ¿sí? Pero ¿sabe qué? Se puso él en las manos de Dios, y es uno de los discípulos que más pegado tengo. Cuando él escuchó que yo venía para acá en la célula, me dice: yo voy con usted, pastor. Le digo: Nata, pero mira que es un viaje largo, mira, yo voy para allá, como sea, en lo que sea yo lo acompaño. Y empezó a ayudarnos con los jóvenes. ¿Cuánto? Hace 2 meses. Le digo: mira, vamos a hacer una prueba piloto, así. Entonces nos empezó a seguir, ¿sí? Y el día de ayer llevó una traffic completa a la ciudad de Villa María, a la reunión de jóvenes. Se fue, los cargó, los buscó, los motivó, los incentivó, los llevó, vivieron una reunión gloriosa. Gracias. Déjamelo ahí que ya lo hago caer de nuevo. Tuvieron una reunión gloriosa, los jóvenes vinieron motivados, realmente les impactó. Y yo venía pensando y digo: ¿cómo es Dios? Qué bueno que es el Señor, porque realmente vale la pena ganar un alma así. Vale la pena ganar un discípulo que haga las cosas como su líder le dice y que dé fruto. Eso me da tranquilidad y me garantiza a mí que estoy haciendo un buen trabajo, y que lo que yo le enseñé, cuando él lo cumple sin salirse del camino, las cosas dan fruto, las cosas prosperan. ¿Me entiende? Cada reunión de jóvenes, 5 jóvenes nuevos, 6 jóvenes nuevos,
cuando nosotros durante 4 años no ganamos un joven. Los únicos jóvenes que había eran muy jóvenes, eran ya tirando a niños. Eso sí, hay en San Marcos niños, sobran, ¿sí? Las escuelas bíblicas tienen 20, 25 chicos. Tenemos una reunión y una reunión paralela para los niños. Ahora, nosotros veíamos con mi esposa cómo cuando uno hace callar la voz del enemigo, las cosas suceden. Muchas veces durante mucho tiempo quisimos alcanzar cosas en nuestro matrimonio, quisimos alcanzar cosas en nuestro hogar y no se podía, por una cosa o por otra. Y el enemigo nos hace dudar. A veces uno hasta piensa, estoy haciendo las cosas bien. ¿Será que Dios no me bendice? ¿Será que Dios no me prospera? A ver, hace más o menos un año nos sentamos con mi esposa a calcular cómo podíamos hacer para mejorar la casa, para comprar un auto. Teníamos una camioneta que todavía la tengo. El año que viene cumple 50 años, ¿sí? Es del año 65. Pero eso era mi herramienta de trabajo, ¿sí? La tengo en condiciones, todo como corresponde, pero es una camioneta vieja. Y ese era el medio que usábamos para ir a San Marcos. Imagínense meterle 4 o 5 viajes por semana de 25 kilómetros. A veces íbamos y se nos abría la puerta, andábamos a los tirones. Y yo decía, ¿pero será que Dios quiere que viajemos así? Con el pasar del tiempo nos sentamos a hablar, como le digo, y empezamos a calcular. Porque el trabajo empezó a mejorar. Le digo a mi esposa, mira, este año, si todo sigue bien como viene, vamos a comprar el auto. El próximo año podríamos hacer la escritura de la casa. El otro año podríamos mejorar la casa. Y así fuimos poniendo unas metas, ¿sí? En 10 meses el Señor nos dio más de lo que nosotros esperábamos, nos suplió más de lo que nosotros pensábamos. Hoy mi casa está en plena reforma, está la escritura en trámite, está paga, se van a hacer las obras para conectar todo lo que haga falta. Los proyectos que había del auto, los proyectos que había de trabajo, las herramientas para el trabajo. Fui a comprar una herramienta. Yo me dedico a hacer un poco de todo, ¿sí? Atiendo predios y casas quintas. Entonces tengo herramientas de jardinería para hacer pintura y un poco de lo que el cliente va pidiendo, ¿sí? Y fui a comprar una herramienta y cuando la voy a comprar me dicen, mira, esta herramienta, la municipalidad de acá de Belleville tiene 2. Y es la tercera que vendemos, la cuarta, me dice. Yo digo, deben haber vendido miles. Me dice, esto ni siquiera las municipalidades lo compran, porque es una herramienta cara. Y yo entré a masticar, y entré a pensar, y entramos a sacar la cuenta de cómo Dios nos había bendecido. Y cada una de las cosas que necesitábamos, que queríamos conquistar, que nosotros planeábamos conquistar en 5 años, Dios en 10 meses nos dio eso y más. Entonces, mi mensaje hoy para esta iglesia, para su vida, el mensaje que Dios trae, es que cuando vos no escuchás a la voz del enemigo, cuando vos no escuchás a la voz del que te quiere hacer abandonar, del que te quiere hacer dejar, del que te dice no sigas, Dios tiene una gran conquista para tu vida. Dios tiene un gran premio a tu obediencia, ¿sí? Algo que rescato de lo que decía acá la palabra y quiero que usted lo tenga presente. Josué fue un líder que escuchó cómo el pueblo murmuraba en contra de su propio líder. Pero cuando le tocó liderar, él sabía que el pueblo iba a murmurar. Él sabía que se iban a quejar. Él sabía que iba a haber diferencias de pensamientos. Pero les enseñó de esta forma. ¿Ustedes quieren conquistar? ¿Ustedes quieren conquistar? Manténgase obediente a la voz de su líder. Manténgase obediente a la voz del que lo guía en las cosas de Dios. Y fíjese, le decía yo, caminar 6 veces alrededor de una ciudad con toda la armadura, caminar callado la boca 6 días y aún el 7º día multiplicar ese esfuerzo 7 veces
y no murmurar, no quejarse, no decir qué calor que hace, qué frío que hace, qué cansado que estoy, qué hambre que tengo, no sé. No se quejó el pueblo. Y dice que cuando ellos gritaron, ¿qué sucedió con las murallas? Se desplomaron, se hundieron. Hace 5 años estaba viendo un documental y estaban pasando en esos canales de historia, pasando que habían encontrado las murallas de Jericó a 1,50 m bajo el nivel de la tierra, y que las murallas tenían el ancho de una calle, ¿sí? Pero imagínense toda una vuelta como esta ciudad y más grande, de piedra, sumergirse en la tierra, y que el pueblo que había rodeado esa ciudad solamente que tuviera que entrar y que conquistar. Y dice que Josué dijo: todo lo valioso conságrenselo al Señor. Amén. Así que, querida iglesia, querido hombre, querida mujer, si tenés planes, si querés conquistar, sé obediente a la voz de tu líder. No te quejes por nada. Por nada. Amén. Porque mientras menos te quejes, más vas a conquistar. Porque mientras menos escuches a la voz del enemigo, más vas a escuchar la voz de Dios, más el Señor te va a hablar, más Dios te va a ministrar y a más niveles te va a llevar en sus cosas. Amén. Te invito a que te pongas de pie y mientras escuchamos una adoración, voy a pedirte que en el lugar donde estás cierres tus ojos, que no te distraigas y que empieces a meditar en esto que hablamos, en esto que compartimos, que empieces a pensar en las veces que quizás tu líder o tu pastor o la persona que está en autoridad sobre tu vida te envió a hacer algo o te predicó sobre algún determinado tema, te habló sobre cosas que debes dejar o sobre cosas nuevas que debes empezar a hacer. Y muchas veces te quejaste o muchas veces murmuraste o muchas veces no le creíste o quizás muchas veces pensaste mal y dijiste: esto no va a prosperar, esto no va a dar fruto, esto no tiene sentido. ¿Qué sentido tiene seguir con las cosas de Dios si no veo la recompensa? Hoy quiero decirte que todo lo que pongas en las manos de Dios, Dios te lo va a devolver bendecido, Dios te lo va a devolver multiplicado. Pero tenés siempre presente que los tiempos de Dios no son como tus tiempos. Los pensamientos de Dios no son como tus pensamientos. La palabra de Dios dice: así como el cielo es más alto que la tierra, así como hay diferencia entre uno y otro, así hay diferencia entre mis caminos y tus caminos, dice el Señor. Entre mis pensamientos y tus pensamientos, dice Dios. Así como hay diferencias entre el cielo y la tierra, así muchas veces nuestro pensamiento está alejado de las cosas de Dios. Por eso hoy quiero decirte que vuelvas tu pensamiento, que vuelvas tu corazón al Señor, que dejes en sus manos cada uno de tus planes, cada uno de tus objetivos. No sé cuáles son las metas que tenías para este año, no sé si las habrás podido alcanzar, no sé si las habrás podido conquistar. La palabra de Dios en Proverbios dice: el hombre propone y Dios es el que dispone. Así que nosotros debemos proponerle planes a Dios, debemos proponer lo que nosotros anhelamos, lo que nosotros creemos
lo que nosotros pensamos conquistar. Y el Señor es quien va a tener en su inmensa sabiduría, el que va a tener la última palabra en decirte vas a poder conquistar, lo vas a poder lograr, lo vas a poder alcanzar. Aún más, dice el Señor, yo lo voy a entregar en tu mano sin que tengas que esforzarte. Sin que tengas que esforzarte, el Señor te va a dar la victoria. Pero ojo, sin que tengas que esforzarte de hacer un esfuerzo sobrehumano. El esfuerzo que vas a tener que hacer es el mantenerte haciendo la voluntad de Dios, el mantenerte cumpliendo con lo que Dios ha dejado escrito en su palabra. Mira, querida iglesia, lo que el Señor Jesús resumió en un pequeño juego de palabras, en un par de versículos. Se paró frente a sus discípulos y resumió toda la Biblia, toda la palabra. Le dijo: solamente hay 2 mandamientos importantes. Y los judíos quedaron mirándolo como diciendo: ¿pero cómo 2? Moisés nos dio 630 mandamientos, ¿cómo me podés decir que solamente hay 2? El Señor Jesús les dijo: el primer mandamiento es: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Y el segundo es parecido: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No le harás a otros lo que no te gusta que te hagan, dice un refrán que es bíblico. Solamente cumpliendo con eso estás dentro de la voluntad de Dios, y a Dios no le queda otra que bendecirte, a Dios no le queda otra que sanarte, a Dios no le queda otra que prosperarte. Así que no sé con qué clase de necesidad has venido a este lugar, pero sí sé que muchas veces no has alcanzado la conquista, no has alcanzado el objetivo, porque vos mismo no has querido creer, porque vos mismo te has quejado, porque vos mismo has murmurado, y eso ha frenado la mano de Dios en tu vida. Si el Señor me envió con este mensaje y permitió que llegara a este lugar, es porque este mensaje es el que debía ser predicado, es porque este mensaje es el que tenías que escuchar en este día. Si Dios te trajo hasta su casa, si pudiste llegar a este lugar, si aún estás entre las sillas de esta iglesia, es porque Dios tenía este mensaje para tu vida. Pone una mano sobre tu corazón, levanta la otra al cielo. Repetí conmigo: Señor Jesús, en este día, en este lugar al cual tú me has traído, yo me presento, Señor, ante tu presencia, para pedirte perdón, mi Dios, para pedirte perdón por las veces que me he equivocado, por las veces que he murmurado, por las veces que me he quejado, Señor, en tu contra y aún en contra de aquellos que pusiste sobre mi vida. Señor Jesús, hoy vuelvo mi corazón y mi mente a ti. Declaro, Señor, que quiero amarte con toda mi mente, con todas mis fuerzas, con todo mi corazón. Señor Jesús, yo creo que tú tienes el mejor propósito para mi vida, y hoy te pido que me guíes, que me guíes, que me guíes en tu propósito, en tus caminos, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. No repitas esta oración. Señor Jesús, como tu siervo y como tu ministro en este lugar, yo clamo por cada uno de tus hijos, Señor, en esta casa. Te pido, Padre, que tú escuches su oración, que tú escuches su clamor,
Que tú escuches, Señor, que el arrepentimiento es verdadero en sus vidas. Que tú veas, Señor, que hay un cambio en su mente, que hay un cambio aún en sus actitudes. Padre, que tú les enseñes a hacer callar la voz de la incredulidad en sus vidas. Que tú les enseñes a hacer callar la voz del tentador, la voz del enemigo. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, que tu sangre preciosa, Señor, los limpie una vez más. Que tú los purifiques, que tú los sanes. Que tú, Señor, seas el que obre en sus vidas. Yo te doy gracias, mi Dios. Gracias, mi Señor. En el nombre de Jesús. Querida iglesia, no sé con qué clase de necesidades viniste a este lugar. No sé con qué clase de problemas llegaste hasta la casa del Señor. Sí sé que no te vas a ir de este lugar como viniste. Sí estoy seguro que Dios tiene un milagro para tu vida hoy. Sí estoy seguro de que si estás dentro de la voluntad de Dios lo vas a recibir. Así que quiero invitarte a que vengas aquí adelante y nos permitas orar por tu vida. Pero que lo hagas manteniendo callada en tu mente esa voz que quiere hacerte dudar, que quiere hacerte que no creas, esa voz que quiere hacerte que pienses que no lo vas a poder alcanzar o que no se va a poder lograr en tu vida. El pueblo de Israel caminó durante 7 días, muchos kilómetros, con su boca cerrada. Hoy no voy a pedirte que mantengas tu boca cerrada. Hoy voy a pedirte que adores a Dios con todas tus fuerzas y que empieces a entonar y a cantar una adoración al Señor, porque esa adoración es la que va a hacer callar la voz del enemigo, porque esa adoración es la que va a hacer que el milagro se produzca en tu vida, porque esa adoración va a hacer que Dios empiece a escuchar tu voz. Y Él en su palabra ha prometido que cuando su pueblo le alabe y le adore, Él va a descender en medio de su pueblo. Él se va a pasear, Él va a escuchar tu voz, Él va a responder a cada una de tus plegarias. Empieza a adorar al Señor, iglesia. Hacelo con toda la fuerza de tu corazón y no permitas que el enemigo quiera hacer callar tu voz. No permitas que el enemigo quiera hacer que no alabes y adores el nombre de nuestro Dios. Adóralo, iglesia, adóralo. Viniste a mí, escuché tu voz, todo lo he dejado solo por ti, razón de vivir, encontré en ti, eres el camino que quiero seguir, derramaste tu sangre, sufriste por mí. Iglesia Visión de Futuro. En el año en que yo y mi casa serviremos al Señor.